Bien. ¿Me escuchan todos? Sí, señor. Sí, señor, profe. Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas. Que no haya saludado antes. Primero que todo, quisiera naturalmente excusarme por mi ausencia en la sesión de el jueves. Se presentó una urgencia de mi hija, entonces tuve que partir a urgencias esa misma noche de un momento a otro de improviso y pues no pude como darles la sesión. Entonces les pido excusas, espero que esa situación no los haya afectado, mucho menos incomodado. No se inquieten por pérdida de tiempo. Yo considero que con el tiempo que tenemos programado es más que suficiente para desarrollar los temas que vienen a continuación. Si no llegase a ser así, pues discutiríamos alguna alternativa para completar el programa. Pero, pues, honestamente, a partir de lo que veo, pues yo considero que estamos bien, de hecho, bastante bien con respecto al avance en los temas. Entonces, pues reitero mis excusas. Esperaría naturalmente que no se volviera a presentar una situación así. Y pues nuevamente me excuso. Bien. Hoy damos inicio, la idea era haberlo hecho el jueves anterior. Hoy damos inicio a el último capítulo que tiene esta asignatura, que es lo correspondiente a el estudio de los vectores. Ya ustedes desde el primer día, para los que estuvieron desde el primer día, ya ustedes les presenté como una estructura temática de la asignatura. Les decía, hay tres grandes bloques: sistemas de ecuaciones lineales, matrices, y el último es vectores. Entonces, lo que vamos a hacer, o en lo que vamos a trabajar en esta última parte del curso, es en estudiar de manera específica y lo más detallado posible estos objetos que son muy utilizados en diversas aplicaciones. La idea es tratar de estudiar estos objetos desde distintas perspectivas. Vamos a ver, y precisamente con eso quiero como iniciar la presentación del día de hoy. Vamos a ver que los vectores son objetos que se pueden representar de diversas maneras. Cuando uno habla de vectores, uno puede verlos desde cierta óptica, que es lo que yo llamo la óptica algebraica, en la cual los vectores son objetos numéricos, por llamarlo de alguna forma, pero también podemos verlo desde una óptica geométrica, en la cual los vectores son unos dibujos que naturalmente precisaremos, o unos objetos gráficos. Y el énfasis que yo voy a estar haciendo todo el tiempo sobre estos objetos es cómo esas dos ópticas se interrelacionan y cómo nosotros podemos ver desde el punto de vista algebraico un fenómeno que podemos representar también desde el punto de vista geométrico y viceversa. Y precisamente esa es la fuerza de esta teoría,
que vamos a presentar el día de hoy. Cómo problemas geométricos se pueden llevar al terreno algebraico y cómo problemas algebraicos se pueden visualizar en el terreno geométrico. Entonces, naturalmente, pues tenemos que empezar definiendo qué es un vector. Y nos vamos a centrar en un tipo particular de vector para empezar, que es lo que se conoce como los vectores en el plano. Y entonces vamos a ver que esos vectores se pueden definir, de acuerdo a lo que había mencionado antes, desde un punto de vista algebraico y también se pueden definir desde un punto de vista geométrico. Y entonces cuando uno habla de un vector en el plano, esos vectores algebraicamente se definen como parejas ordenadas de números reales. Es decir, cuando uno habla de un vector, de lo que uno está hablando algebraicamente es de dos números ordenados en el sentido que hay un primer número y hay un segundo número. Y es importante el orden en el que se escriba. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo del vector 2, menos 3, que es una pareja de números reales, en este vector, el primer número o la primera componente es el número 2 y la segunda componente es el número menos 3. Y si yo lo escribiera al revés, correspondería a otro vector diferente. Es decir, en este tipo de objetos, en los vectores, es importante el orden en el que están los números dentro de la correspondiente pareja. Entonces, esa es la noción algebraica de lo que es un vector en el plano, o un vector de dos componentes, por llamarlo de otra forma. Son parejas de números reales. Aquí vamos a hacer una distinción que al principio va a parecer netamente cosmética, pero que eventualmente va a adquirir todo el sentido. Y es la diferencia entre lo que es un vector y un punto. Porque para ustedes que muy seguramente ya están avanzados en su curso de introducción al análisis o en otros cursos de matemáticas, también habrán visto que los puntos también se representan por medio de parejas de números reales. Entonces, para hacer como esa diferencia entre vector y punto, nosotros vamos a usar una notación muy particular. Y es que cuando nosotros hablamos de vectores, son parejas de números reales separados por una coma y vamos a utilizar este tipo de paréntesis que ustedes ven acá, paréntesis angulares, para diferenciarlos de los puntos que supongo que ustedes habrán ya trabajado con esos objetos. En los puntos, esas parejas se representan con paréntesis redondos. Entonces, por ejemplo, ustedes hablan del punto 1,5 y ese punto lo representan como la pareja 1,5 con unos paréntesis redondos. En el caso de los vectores, lo representamos como con paréntesis de este estilo, para hacer esa diferenciación. Como les digo, parece una diferenciación cosmética, parece simplemente como un cambio en la simbología, pero es importante hacer esa diferenciación entre punto y entre vector. Y entonces, cuando hablamos de esos vectores, pues van a ser vectores o van a ser parejas que tienen esta forma. Un paréntesis angular, un número, que comúnmente lo llamamos A, coma, otro número, que comúnmente lo llamamos B, y cierra el paréntesis angular. Eso es un vector desde el punto de vista algebraico. Desde el punto de vista geométrico, los vectores se representan por medio de flechas en el plano cartesiano. Cuando yo hablo de una flecha, y yo espero más adelante como mostrarles
gráficamente a qué hago referencia, pues yo estoy hablando como de un segmento de recta que tiene como, o que apunta hacia algún lado, que tiene una cabecita apuntando hacia algún lado. Y en ese sentido, esas flechas en el plano cartesiano van a tener un punto inicial, es decir, van a arrancar desde algún punto en el plano y van a tener un punto final, es decir, van a terminar en otro punto, también en el plano cartesiano. Entonces, geométricamente, los vectores son flechas, algebraicamente, los vectores son parejas de números reales. Esa es como la caracterización clásica que uno tiene de estos conceptos. Desde el punto de vista matemático, claro está. También, o el concepto de vector también se aborda en otros campos del conocimiento. Por ejemplo, en la física. En la física se habla mucho de vectores y allá tienen otra caracterización, que también se puede llegar a relacionar con todo esto, claro está. Pero digamos que ese es un terreno que no vamos a abordar. Los vectores desde el punto de vista físico, que eso tiene una definición propia de los conceptos o de la naturaleza de ese campo de el conocimiento. Entonces, en ese sentido, y esa es como la parte con la que vamos a iniciar nuestro trabajo, nosotros podemos entender, cuando hablamos de vectores, como una especie de traducción entre dos lenguajes. Yo tengo un vector algebraico, es decir, yo tengo una pareja de números reales. Yo puedo traducir ese vector en términos de una flecha en el plano cartesiano. Es decir, yo puedo representar un vector algebraico por medio de la geometría. Y viceversa, yo puedo tener una flecha o un vector geométrico y puedo representarlo por medio de una pareja de números reales. Es decir, son dos definiciones que están en lenguajes diferentes, en enfoques diferentes, pero hay una manera, que es la que vamos a mirar a continuación, de transitar entre esos dos lenguajes, de coger un vector y convertirlo en una flecha, o mejor dicho, coger una pareja de números reales y convertirla en una flecha, o tomar una flecha y convertirla en una pareja de números reales. Ese es como el aspecto central de la exposición de esta teoría. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. No sé si estoy siendo claro hasta el momento. Sí, profe. Sí, señor. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos, a partir de lo que acabamos de decir, ¿cómo se hace esa traducción? Y entonces, uy, esto está muy pequeño, permítanme, le doy zoom. Es suficiente, darle un poquitico más. Nosotros tenemos que empezar a discutir cómo es ese tránsito entre esos distintos lenguajes. Entonces yo quiero como volver a resaltar esa idea de a qué me refiero con el tránsito entre esos lenguajes. Como un vector geométricamente es una flecha, yo quisiera saber cómo representar esa flecha en términos algebraicos. Cómo asociarle a esa flecha una pareja de números reales. Y viceversa. Si yo tengo un vector que es una pareja de números reales, yo quiero saber cuál es la flecha gráficamente que representa a esa pareja de números reales. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta primera parte de la clase de hoy es discutir cómo podemos cambiar de representación en los vectores en el plano. ¿Cómo puedo pasar de una representación geométrica a una representación algebraica? Y viceversa, ¿cómo puedo pasar de una representación algebraica a una representación geométrica?
Entonces, ¿cuál es la idea en esta primera parte de ese trabajo? Entonces, yo quiero como cambiar de lenguaje para que podamos como entender la idea. Entonces, voy a salirme de aquí un segundo. Voy a moverme. Yo creo que lo mejor es moverme solo aquí y ya después lo termino. Entonces, en este momento ustedes en pantalla, no sé si alguna vez les había mostrado esto a ustedes en este curso, creo que no, porque no habíamos hecho, creo yo, que nada gráfico, me parece a mí. Les había mostrado como este esquema o este ambiente en el cual nosotros podemos dibujar o tenemos el plano cartesiano. En ese sentido, cuando yo hablo de un punto, yo estoy hablando de una ubicación en el plano cartesiano. Por ejemplo, este puntico de acá, que ese es el punto 1,1. Creo que ustedes tienen cierta familiaridad con el plano. Este es el punto con coordenada en x1, con coordenada y en 1. Otro punto, por ejemplo, no me gusta que sea exactamente este, voy a coger otro. No porque no se pudiera este, sino porque quiero trabajar con otro. Tengo aquí otro punto, el punto 5,3. Entonces aquí tengo dos puntos en el plano cartesiano. A partir de esos dos puntos, yo puedo dibujar una flecha que nace de alguno de esos puntos y termina en el otro. Esta flecha es un vector representado geométricamente. Es una flecha que tiene un punto inicial y tiene un punto final. Y lo que yo quiero es, y ya posteriormente veremos por qué lo quiero y para qué es útil eso, lo que yo quiero es esta flecha representarla por medio de una pareja de números reales. Aquí ustedes pueden ver esa distinción que les mencionaba al principio entre lo que es un punto y lo que es un vector. Los puntos son estos dos son los puntos. Este es el que uno llama el punto inicial y este es el que uno llama el punto final del vector. Y el vector es esta flecha. Entonces, esta flecha la representamos o la queremos representar por medio de una pareja de números reales. En este software, que es GeoGebra, que vuelvo y repito, no sé si ya lo había presentado en alguna ocasión, en este software, el software calcula a partir del dibujo de la flecha cuál es la pareja de números reales a la que corresponde. Aquí la presenta de manera vertical, la presenta como un vector columna que llamábamos en alguna época, pero en general nosotros vamos a trabajar con vectores fila, es decir, presentados horizontalmente. Y entonces lo que me está diciendo el programa es que a esta flecha, con este punto inicial y con este punto final, algebraicamente le corresponde el vector 4,2. Entonces miren cuál es la idea. Tengo una flecha, cualquiera en el plano cartesiano, yo quiero asociarle una pareja de números reales. Naturalmente, alguien dirá, bueno, pero pues aquí ya lo está haciendo el programa, pues tal vez no habría necesidad de profundizar más en ese proceso. Pero la idea es que a pesar de que hay programas que pueden hacer muchas de las cosas que nosotros hemos hecho durante el semestre, pues que nosotros sepamos cómo se hace, que podamos hacerlo nosotros mismos, independientemente de un software, que podamos entender cómo se obtiene esta representación algebraica a partir de este vector. Esa es como la situación que estoy tratando de abordar en esta primera parte. ¿Cómo cojo un vector geométrico y lo convierto en un vector algebraico? ¿Sí me hago entender con la idea?
¿Sí me entienden con el planteamiento? Sí, profe. Sí, sí. Sí, señor. Entonces, vamos otra vez, me disculpan como no sé cómo llamarlo, como boleteo de un lado al otro, de GeoGebra, Word, pero pues es que es importante para mí que ustedes puedan ver estos hechos en los lenguajes en los que está determinado. Entonces, vamos a revisar cómo es ese proceso. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo un vector o una flecha de la cual debo conocer naturalmente cuál es su punto inicial y cuál es su punto final. O sea, toda flecha en el plano cartesiano queda determinada por el punto del que empieza y por el punto en el que termina. Entonces, el vector, algebraicamente hablando, que representa a esa flecha con ese punto inicial y con ese punto final, se calcula utilizando esta fórmula, que es de bastante sencilla aplicación. Entonces miren con cuidado cómo funciona para aquellos que de repente no lo conozcan. De pronto algunos de ustedes han visto esto también. Para determinar el vector algebraico a partir del punto inicial y a partir del punto final, lo que yo hago es restar las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial. Entonces, si el punto final se llama Q y el punto inicial se llama P, pues entonces lo que yo hago es resto la primera componente del punto Q menos la primera componente del punto P, o sea, Q1 menos P1, y resto la segunda componente del punto Q menos la segunda componente del punto P. Cuando hago ese proceso, obtengo una pareja de números reales, que es la que corresponde al vector de manera algebraica que representa esa flecha en el plano cartesiano. Perdón. Entonces aquí la idea es bastante sencilla. Yo conozco punto inicial, yo conozco punto final de la flecha, resto las coordenadas del punto final menos las del punto inicial correspondientemente, y el resultado de eso es la representación algebraica de esa flecha que nosotros teníamos. Este proceso, que posiblemente ustedes conozcan, es el que se conoce como, coloquialmente, como cabeza menos cola, porque lo que me está diciendo es, pues reste la cabeza del vector, que es el punto final, menos la cola del vector, que es el punto inicial. Entonces la idea se ejemplifica de una manera bastante sencilla. Si yo, por ejemplo, tengo un vector cuyo punto inicial es el punto 1,1 y cuyo punto final es el punto 3,2, pues tengo una flecha, conozco su punto inicial, conozco su punto final. Lo que me dice esta fórmula es que ese vector se puede representar con esta pareja, donde lo que yo hago es tomo la primera componente del punto final menos la primera componente del punto inicial. Entonces yo tomo 3 menos 1 y lo mismo hago con las segundas componentes del punto final y del punto inicial. Resto este punto, que es 2, o esta coordenada, perdón, que es 2, menos esta coordenada, que es 1, y entonces eso me da la segunda componente del vector. Entonces, en pocas palabras, si este es el punto inicial y este es el punto final, el vector que corresponde a esa flecha sería el vector 3 menos 1, 2 menos 1, que al hacer la resta, pues simplemente es la pareja 2,1. Y entonces ahí obtengo la representación algebraica de esa flecha que nosotros habíamos planteado.
Por ejemplo, y aquí me voy a devolver un segundo a esto de acá. Yo tengo esta flecha cuyo punto inicial es el punto 1,1. Otra vez 1,1. Bueno, voy a mover ese punto un instante para que vean cómo funciona esto. Vamos que, por ejemplo, yo tengo una flecha que el punto inicial es este de acá. El punto inicial es el punto 2,1. Es que no quería repetir otra vez punto inicial 1,1 porque ustedes van a pensar que es que todos los vectores tienen ese mismo punto inicial. Entonces, este punto es el punto inicial 2,1. Este punto de acá es el punto final, que es 5,3. Entonces, si yo quiero saber cuál es el vector algebraico que representa esta flecha, pues lo que hago es restar el punto final menos el punto inicial. Y entonces aquí la idea es resto la primera componente del punto final, que es 5, menos la primera componente del punto inicial, que es 2. 5 menos 2 da 3. Esa es la primera componente del vector. Y la segunda componente es la segunda componente del punto final menos la segunda componente del punto inicial. Y entonces, ¿será que puedo darle un poquito más de suma a esto? Listo, aquí se puede ver de pronto un poquito más claro. Y entonces, el vector o la pareja que le corresponde a esta flecha, pues vendría siendo la pareja 3,2. Aquí lo representan, eso es cuestión del lenguaje del software, de manera vertical, pero esto a nivel de lo que estamos discutiendo es, esta es la primera componente y esta es la segunda componente. Entonces, ahí tengo, digamos que la herramienta para construir la representación algebraica de un vector a partir de la representación geométrica de ese mismo vector. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Otro ejemplo. Si yo tengo un vector, miren que aquí lo importante es conocer el punto inicial y el punto final, porque toda flecha queda determinada por esos dos puntos. Entonces, si este es el punto inicial 4,1 y el punto final es 2,3, entonces el vector pues sería nuevamente punto final menos punto inicial, es una resta componente a componente. Entonces 2 menos 4 da menos 2 y 3 menos 1 daría 2. Y entonces este sería el vector que representa esta característica o esta caracterización del punto inicial y del punto final. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Vamos a hacer entonces un ejemplito para que ustedes me digan. Voy a coger este puntico. Ya les digo cuál es. O mejor dicho, ya identificamos cuál es. Y tengo este otro puntico. Entonces, el punto A, voy a sacarlo un poquito acá. El punto A tiene coordenada 3,4. En X vale 3, en Y vale 4. Y el punto B tiene como coordenadas 8,1. Entonces, este es el punto inicial, 3,4. Yo creo que eso se puede ver fácilmente a partir de la representación en el plano. Este punto no, este punto me lo metió ahí. De gana. Listo, pues. Y en este punto también se ve que sus coordenadas son 8 en X y 1 en Y. Entonces, no olviden esas coordenadas. Voy a cerrar esto. Y voy a dibujar el vector con este punto inicial y con este punto final. Miren que esta es la flecha, o miren que es la naturaleza de la flecha. Es una recta que va
de un punto al otro y el punto final queda caracterizado por la cabeza de flecha. Yo quiero que uno de ustedes o alguien me diga cuál es la representación o la pareja ordenada que representa a este vector, teniendo en cuenta las coordenadas de su punto inicial y de su punto final. Menos 5,5. Menos 5,5. ¿Sí están de acuerdo todos? Profe, a mí me dio 5, menos 3. Sí, coma menos 3, perdón. 5, menos 3. Restan punto final menos punto inicial y les da 5, menos 3. Revisemos eso a ver. Entonces, miren cómo efectivamente el software da ese resultado. El vector corresponde al vector 5, menos 3. Entonces, la idea es resto punto final menos punto inicial. Si yo hubiera puesto la flecha en el otro sentido, es decir, si yo hubiera puesto la flecha con este punto inicial, al revés, por decirlo así, que este fuera el punto inicial y que este fuera el punto final, me daría otro vector. Miren que aquí me daría entonces menos 5,3. Entonces, en un vector es importante, o en un vector geométrico es importante, determinar cuál es el punto inicial y cuál es el punto final, para poder representarlo por medio de una pareja de números reales. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, sí. No sé si quedarme fijo con el Word. No, sigamos transitando porque lo que viene también va a necesitar el GeoGebra. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Entonces, quiero como replantear otra vez como el gran propósito de lo que presentamos. Lo que acabamos de mirar es cómo, a partir de una flecha, yo genero una pareja de números reales. Entonces, ¿cómo paso de una flecha, de un objeto geométrico, a un objeto algebraico? Lo siguiente que deberíamos discutir es cómo es el proceso reverso. Es decir, cómo a partir de un vector algebraico yo puedo dibujar la flecha que representa a ese vector. Y aquí, nuevamente, la idea es, digamos que bastante sencilla. Y entonces aquí arrancamos de un vector algebraico. Aquí arrancamos de una pareja de números reales. Una pareja de números reales con estos paréntesis, es decir, un vector. Para representar geométricamente un vector, una manera de hacerlo, porque hay muchísimas formas de representar un mismo vector, y vamos a discutir eventualmente con respecto a eso, pero una forma para representar a este vector es hacer lo siguiente. Y aquí entro a jugar con la notación. Y es muy importante que no se pierdan en ese juego de notaciones que se manejan acá. Si yo quiero dibujar el vector A, B, una manera de hacerlo es dibujar una flecha cuyo punto inicial sea el punto 0,0 y cuyo punto final sea el punto con coordenadas A y B.
Entonces, yo quiero que miren cuidadosamente cuál es el juego. Yo tengo este vector para representarlo geométricamente. Yo arranco desde el punto 0, 0 y dirijo la flecha hacia el punto cuyas coordenadas son las mismas componentes del vector. Esa es una manera de dibujar un vector que viene representado o que viene dado de manera algebraica. Por ejemplo, supongamos que yo tengo este vector, el vector 2, menos 3. Y supongamos que por alguna razón, y ya veremos cuándo se puede utilizar esto, por alguna razón yo quiero representar geométricamente o hacer un dibujo de este vector. Entonces, lo que me dice acá es lo siguiente. Y me voy a ir al GeoGebra. Voy a ahorrar esto, que esto es parte de otro ejercicio. Y voy a arrancar desde el principio. Entonces, lo que me dice acá, y aquí voy a estar como moviéndome todo el tiempo. Lo que me dice acá es, yo voy a dibujar una flecha cuyo punto inicial es 0,0. Entonces, el punto inicial va a ser este punto 0, 0, que creo que todos identifican, que es lo que uno llama el origen del plano cartesiano, el punto que queda en el cruce entre los dos ejes. Y el punto final de esa flecha, para representar al vector 2, menos 3, es el punto 2, menos 3. O sea, el punto cuyas coordenadas sean estas mismas coordenadas de acá. Entonces, lo que yo hago es, en el plano cartesiano, ubico el punto con coordenadas 2, menos 3. Creo que ustedes tienen cierta experiencia ubicando puntos en el plano cartesiano. Esto es 1 y 2 en X, menos 1, menos 2, menos 3 en Y. Este es el punto 2, menos 3. Y entonces, esta flecha que va desde 0, 0 hasta el punto 2, menos 3 es el vector 2, menos 3. Entonces, en primer lugar, quiero que miren la diferencia entre el punto 2, menos 3, que es este puntico pintado de azul, y el vector 2, menos 3, que es toda esta flecha que nace desde el punto 0, 0 hasta ese punto 2, menos 3. Y entonces, esta es la representación, o mejor dicho, una representación geométrica de este vector. Entonces, el proceso aquí, a grandes rasgos, es un proceso sencillo. Si a mí me dicen, mire, quiero que me dibuje este vector, quiero que me dibuje el vector 5,9, entonces ustedes lo que hacen, o una forma de hacerlo es, bueno, entonces yo voy a dejar una flecha desde 0, 0 hasta el punto 5, menos 9. Trazo esa flecha y ese es el dibujo de ese vector que a mí me están pidiendo. Si, por ejemplo, alguien me dice, no, quiero que me dibuje el vector 1,3. Pues entonces cojo el punto 1,3, que es este punto de acá, y dibujo la flecha que va desde 0, 0 hasta ese punto 1,3. Entonces, esta flechita de acá va a ser el vector 1,3. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Profe, pasaría igual si fuera negativo en X, o sea, menos 3,1. Claro. O sea, si por ejemplo tú quieres dibujar el vector, ¿cuál vector quieres dibujar? O menos 2,1. Menos 2,1. Entonces tú ubicas el punto menos 2,1, es este puntico de acá. Míralo, este es el punto menos 2,1. Y dibujas la flecha desde 0,0 hasta menos 2,1. Y este de acá sería el vector menos 2,1.
Ah, listo, profe. O sea, funciona para cualquier vector. O sea, esta es una manera de representar cualquier vector que a mí me den de manera algebraica. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen con la idea? Sí, señor. Aquí hay un detalle que es algo muy característico de los vectores. Uno está acostumbrado que cuando uno quiere graficar algo, un punto, una función, ustedes que ya habrán visto gráficas de funciones, uno está acostumbrado a que cada una de esos objetos tiene una única gráfica. Es decir, si a mí me dicen grafique la función x al cuadrado, pues la gráfica siempre tiene que ser la misma. Todos los que dibujen esa gráfica, a todos les tiene que dar exactamente la misma gráfica, o si no, hay alguien que se está equivocando. En el caso de los vectores, no sucede eso. Los vectores tienen muchas formas de dibujarse. O sea, siempre son flechas, eso sí quiero ser claro. Pero yo puedo representar un mismo vector de diferentes formas o con diferentes flechas. Y este es un detalle que a veces como que a uno lo inquieta, porque como que uno dice, bueno, pero entonces si un vector tiene muchas formas de dibujarse, ¿yo cómo hago para saber cuál es la forma en la que la tengo que dibujar de manera particular? Es decir, si yo a ustedes les digo, bueno, quiero que me dibujen el vector 2, menos 3, y ya les mostré una forma, ya les voy a mostrar todas las demás, ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo hago para saber de todas esas formas cuál es la que tengo que hacer? Eso comúnmente viene contextualizado dependiendo del problema que uno quiera resolver. Y eso viene contextualizado por el punto desde el cual uno quiere dibujar el vector. Entonces, voy a tratar de ilustrar esa idea que es, digamos que bastante interesante y es bastante útil porque todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Me va a quedar solo con una de esas flechas. Solo con una. Ay, me dejaron, pues, no. Esto lo borro y esto lo borro. Listo. Entonces voy a arrancar con el ejemplo inicial. ¿Cuál era la idea? Yo tengo el vector 2, menos 3. Nuevamente pido disculpas como por ese salto de un lado a otro. Espero que eso como que no los haga perderse. Tengo el vector 2, menos 3 y yo quiero dibujarlo. A grandes rasgos, lo que estoy diciendo es quiero graficar el vector. Quiero hacer la gráfica de ese vector 2, menos 3. Entonces, una manera es la que les acabo de mostrar. Yo arranco desde 0, 0 hasta el punto 2, menos 3. Esa es, digamos que, una de las formas de dibujar ese vector. Pero yo podría dibujar el mismo vector, pero arrancando no del punto 0, 0, sino arrancando de otro punto cualquiera. Por ejemplo, alguien me podría decir, no, mire, yo quiero que dibuje el vector 2, menos 3, pero quiero que lo dibuje desde acá, desde este punto, desde el punto 2,2. Quiero que el punto inicial de ese vector que usted va a dibujar sea el punto 2,2. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para dibujar este mismo vector, pero arrancando desde acá? Y entonces la idea es una idea que puedo explicar de manera geométrica. No hay como una manera, digamos, que textual de decirlo, pero si uno lo quiere mencionar en una frase, la idea es la siguiente.
Cuando yo dibujé este vector, lo que yo hice fue arrancar desde 0, 0, y como el vector era 2, menos 3, pues me moví 2 en X, o sea, cogí el punto 2 en X y menos 3 en Y. O sea, el punto de acá es correr 1, 2 en X y 1, 2, 3, o mejor dicho, menos 1, menos 2, menos 3 sobre el eje Y. Entonces, lo que me dicen es, si usted quiere arrancar a dibujar este mismo vector, pero ahora desde este punto, pues usted lo que debe hacer es decir, como es el vector 2, menos 3, arranco desde este punto, me muevo 1 y 2 en X y me muevo menos 1, menos 2, menos 3 en el eje Y. Y este otro vector corresponde también al vector 2, menos 3. Es decir, a pesar de que ustedes ven dos flechas distintas, esas dos flechas representan al vector 2, menos 3. Ambas son gráficas del mismo vector. Y entonces alguien dirá, no, pues yo quiero arrancar o necesito arrancar el vector no de ninguno de estos puntos, sino desde acá, desde este punto de acá, el punto menos 4,2. Entonces, nuevamente, mismo proceso. Arranco desde este punto y me muevo, o mejor dicho, el punto final tiene que estar 2 sobre el eje X y menos 3 sobre el eje Y. Y aquí tengo el otro dibujo del mismo vector. Miren que todos estos tres vectores o todas estas tres flechas representan al vector 2, menos 3. Y entonces, teniendo en cuenta eso, yo tengo infinitas formas distintas de representar el mismo vector, arrancando desde el punto que yo quiera. Cuando uno trabaja en aplicaciones, a uno comúnmente le dicen, miren, para esta aplicación necesito que dibuje tal vector arrancando desde este punto. Entonces ustedes dicen, bueno, necesito el vector desde ese punto, pues arranco desde ese punto y me muevo de acuerdo a lo que determine el vector. Si yo, por ejemplo, quiero arrancar desde acá y quiero dibujar, qué sé yo, el vector menos 1, menos 2. Bueno, no. Bueno, entonces voy a desaparecer este un segundito. Voy a desaparecerlos todos para como ilustrar la idea. Me dicen, miren, desde este punto, yo quiero que me dibuje el vector menos 1, menos 2, pero arrancando de acá, porque es que lo necesito arrancando de acá. Entonces, pues ustedes dicen, bueno, como es el vector menos 1, menos 2, arrancando de acá, pues entonces arranco de este punto y entonces como es menos 1, menos 2, me muevo menos 1 en X, que menos 1 es 1 hacia la izquierda, y me muevo menos 2 en Y, que menos 1 es, menos 2 es 2 hacia abajo. Fíjense que esta escala, esperen que la escala se me alteró, ya la corrijo. Ya la corrijo porque esto quedó mal. Porque era, listo, ya. Aquí está la escala bien. 4, 5. Entonces, cada unidad representa un cuadrito acá, mejor dicho. Entonces, arrancando desde este punto, yo digo me muevo menos 1 en X, o sea, 1 hacia la izquierda, y menos 2 en Y, es decir, 2 hacia abajo. Y entonces aquí tengo el vector menos 1, menos 2, arrancando desde este punto, que alguien me dijo, es que yo lo quiero desde ese punto. Entonces aquí la idea, como les decía, es una idea muy extraña, o al principio se ve como un poco extraña, porque la idea es, ay, quiero quitar esto, quiero quitar esto, me quedó este acá, miren esto, vaya. Porque la idea es, si yo tengo un vector,
yo lo puedo dibujar desde donde quiera. No es como, vuelvo y repito, las gráficas o los puntos, las funciones o los puntos, que eso es una sola gráfica. El vector 2 menos 3, yo lo puedo dibujar desde el 0, 0, o lo puedo dibujar desde el punto 2, 2, o lo puedo dibujar desde el punto menos 4,2. Y todos estos representan el mismo vector. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, señor, profe. Sí, señor. Y entonces aquí es donde surge una pregunta que es a todas luces natural y tiene que ver con la identificación de objetos iguales. O bueno, es una pregunta, no sé qué tan natural sea, pero es una pregunta que emerge siempre que uno ve este tipo de situaciones, donde a un mismo objeto lo puedo representar de diversas formas. Y es, si usted me está diciendo que este vector y este vector son el mismo, es porque tienen algo en común desde el punto de vista gráfico. O sea, no puede ser que 2 menos 3 sea cualquier dibujo. Es otros muchísimos más, pero algo en común deben tener esos tres vectores. Y ese algo en común que tienen esas tres flechas es lo que caracteriza realmente a un vector. Es decir, a un vector no lo caracteriza el punto inicial ni el punto final. O bueno, o sea, con el punto inicial y con el punto y final puedo obtener el vector, pero un vector, el mismo vector, puede tener distintos puntos iniciales y distintos puntos finales. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Este es el mismo vector y cada uno de esos tiene distinto punto final y distinto punto inicial. Entonces alguien dirá, entonces, ¿qué es lo que realmente tienen en común esos tres vectores iguales? Y entonces si uno mira gráficamente, a pesar de que son vectores que arrancan desde diversos lugares, hay ciertas características en común que esos tres vectores tienen. Uno de ellos es el tamaño de la flecha. Si ustedes tienen como cierta perspectiva, pueden ver que estas tres flechas miden exactamente lo mismo. Cuando digo miden, me refiero en longitud. Bueno, es como una percepción que uno tiene que después va a tener que comprobar, pero que va a resultar siendo cierto. Si las flechas provienen del mismo vector, deben tener la misma longitud. Pero aparte de tener la misma longitud, miren que las tres, y aquí lo voy a decir de una manera un poquitico coloquial, un poquitico intuitivo, las tres flechas están apuntando hacia el mismo lado. O sea, ustedes ven las tres flechas y tienen como que van hacia el mismo lado. Eso dicho de manera más concreta es las tres flechas tienen la misma dirección. Y entonces aquí es donde surge lo que uno llama los aspectos característicos de un vector. Un vector, y con esto cierro antes de irme a la pausa, un vector, por más que yo lo dibuje en cualquier lugar, siempre va a tener el mismo tamaño, que es lo que uno llama la magnitud del vector, y siempre va a tener la misma dirección. Y ya vamos a ver a qué me refiero yo con la misma dirección. De manera intuitiva es que como que apuntan hacia el mismo lado, pero esto debe definirse de una manera un poquitico más precisa. Y entonces, de ahí es que surge la famosísima frase sobre vectores que se utiliza en matemáticas, que se utiliza en física, que se utiliza en ingeniería, y es que un vector tiene dos aspectos característicos, su magnitud y su dirección.
Y entonces, lo que nosotros tenemos que clarificar es qué es la magnitud y qué es la dirección de un vector desde un punto de vista matemático. Es decir, cómo se calcula la magnitud y la dirección de un vector. Y de eso es de lo que vamos a hablar cuando volvamos de la pausa. ¿Sí estoy siendo claro con lo que planteo? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, vamos a tomarnos la pausa. Son las 9, volvemos a las 9:10. 10 minuticos de pausa y entramos a hablar de esos dos términos muy importantes, muy socorridos cuando uno trabaja con vectores, que es el concepto de magnitud y el concepto de dirección. Entonces, nos vemos en 10 minuticos.
¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, antes de salir a la pausa, yo les mencionaba lo que, digamos que conceptualmente son los términos centrales cuando uno habla de un vector, que son el concepto de magnitud y el concepto de dirección de un vector. Y entonces vamos primero a tratar de caracterizar a qué hace referencia cada uno de esos dos términos. Cuando uno habla, en primer lugar, de esas dos magnitudes, o de esos dos, perdón, aspectos, hay que tener en cuenta que son aspectos que provienen de la geometría, en el sentido que a lo que hacen referencia es a características geométricas del vector, a características visuales, a medidas de la flecha que representa el vector. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de la magnitud de un vector, a lo que estoy haciendo referencia es, y eso lo mencionaba antes de salir a la pausa, a la longitud de la flecha, a qué tan larga o qué tan corta, a cuánto mide esa flecha que representa el correspondiente vector. Y como les decía, independientemente de cuál sea el dibujo que yo haga del vector, siempre debe tener la misma magnitud si corresponde al mismo vector. Es decir, todos esos tres dibujos que veíamos del mismo vector en el ejemplo que discutíamos antes de la pausa, todos esos tres dibujos deben tener la misma longitud. Y esa longitud es lo que uno llama la magnitud del vector. Por otro lado, lo que uno llama la dirección del vector, que es un término a veces un poco oscuro, poco ambiguo, porque uno decir en palabras qué es la dirección de un vector, pues siempre va a terminar yendo como hacia lo intuitivo o hacia lo coloquial. Ese concepto nosotros lo podemos representar de una manera precisa por medio de ángulos. Cuando uno habla de la dirección de un vector, la manera más usual de hacer referencia a él, a esa dirección, es describiendo o midiendo el ángulo que forma la flecha con respecto a algún eje de referencia. En particular, casi siempre se escoge el eje positivo X, es decir, la recta que apunta hacia la derecha cuando uno habla del plano cartesiano. En ese sentido, si uno quiere determinar la dirección de un vector, lo que uno debe hacer es determinar la medida de ese ángulo que les menciono aquí. Ya ahorita les hago como un dibujo o volvemos a la representación gráfica para que captemos totalmente a qué hacen referencia esos dos conceptos. Lo cierto es que tal y como están caracterizadas ahí, o tal como están caracterizados ahí, esos dos aspectos hacen referencia a medidas de la flecha. Una de ellas mide la longitud, la otra mide el ángulo que forma. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y yo cómo hago para determinar esas medidas
en un vector particular. Y pues uno puede decir, bueno, pues como son longitudes y son ángulos, pues yo podría medirlos utilizando una regla y un transportador, porque al fin y al cabo con la regla yo mido longitudes y con el transportador pues yo puedo medir ángulos. Esa es como digamos que la manera empírica de obtener esas medidas. Pero el problema es que comúnmente cuando uno utiliza instrumentos de medición, pues se pueden presentar imprecisiones. Es decir, necesitaría, digamos que una regla perfectamente calibrada, un transportador perfectamente calibrado y utilizarlos de manera perfectamente correcta para obtener la medida de la magnitud y la dirección de manera completamente precisa. Y entonces uno quisiera como evitarse esos inconvenientes de precisión con los instrumentos de medición. Y entonces la pregunta que emerge es, ¿yo cómo hago para medir la magnitud y la dirección de un vector sin utilizar instrumentos de medición? Sin tener que ir ahí a sacar mi regla o sacar mi transportador o sacar mi compás o sacar mi brújula, lo que sea, para tratar de hacer esas mediciones. Entonces miren cómo aquí se plantea un problema geométrico de calcular medidas de un objeto, pero se quiere hacer sin utilizar geometría. Y entonces uno dice, bueno, pues como nosotros sabemos que hay un referente algebraico de los vectores, pues ¿por qué no trabajamos más bien con ese concepto algebraico? Entonces, antes de mostrar cómo darle respuesta a esta pregunta sin utilizar instrumentos de medición, pues entendamos a qué es lo que queremos encontrar o a qué es lo que estamos haciendo referencia. Entonces voy a retirarme aquí un instante. Me voy a ir a GeoGebra y voy a dibujar un vectorcito, simplemente un vector. Entonces, quiero hacer como algunas precisiones. Listo, listo. Bien. Supongamos que yo tengo este vector, el vector 2,-3. El vector representado por esta flecha. Entonces, si yo tuviera una regla, que eso lo tiene este programa, pues yo podría calcular la magnitud. Simplemente mido la distancia desde acá hasta acá. ¿Por qué me quedó mal acá? Me van a quitar los puntos muy bien. Distancia, longitud. Mido desde acá. Aquí está. Y entonces aquí yo obtengo, miren, la medida es 3,61. Esta medida es la longitud o la magnitud del vector. Y cuando yo hablo de la dirección del vector, a lo que hago referencia es al siguiente ángulo. Voy a poner un puntico por acá. Y esto también me permite medir ángulos. Entonces, a ver si no lo hago mal. Este es el ángulo que determina la dirección. Miren que es el ángulo que forma con el eje positivo X, que es esta recta apuntando hacia acá, medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Siempre los ángulos se acostumbran a medir en sentido antihorario. Entonces, en este caso, la dirección de este vector, pues sería representada por el ángulo 303,69 grados, que es el ángulo que estoy presentando acá. Eso es lo que nosotros queremos calcular. Este programa lo hace, digamos que, o se ve, o visualmente, lo que hace es medir, como si tuviera una regla y un compás incorporado e hiciera ese cálculo. Pero la idea es que nosotros podamos hacer esos cálculos de calcular la longitud o la magnitud
y de calcular este ángulo sin necesidad de utilizar ni el software ni instrumentos de medición. Siempre van a estar esas herramientas, pero la idea es hacerlo con precisión, sin necesidad de hacer el dibujo ni de ponerse a medir. Es tratar de resolver un problema geométrico sin necesidad de utilizar geometría, por decirlo de alguna forma. Y entonces, la propuesta es, pues como nosotros podemos representar algebraicamente cualquier vector, utilicemos la representación algebraica para poder hacer los cálculos, que la gran ventaja del álgebra es que ahí se pueden hacer cálculos con total precisión. Y entonces surgen las siguientes fórmulas o las siguientes ideas para calcular tanto magnitud como dirección de un vector a partir de la pareja de números reales que representa ese vector. Entonces, si yo tengo un vector, el vector, llamémoslo B1, B2, aquí vamos a llamar a las coordenadas B1 y B2, y yo quiero calcularle la magnitud a ese vector, que la palabra que comúnmente se utiliza en álgebra lineal para denominar la magnitud es la palabra norma. Cuando yo hable de la norma de un vector, estoy hablando de la longitud o de la magnitud del vector. Esa norma yo la puedo calcular, o esa magnitud la puedo calcular por medio de esta forma. Que lo que me dice es la norma, esta es la notación para norma, dos rayitas verticales al lado y lado. La norma del vector v es simplemente la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado del vector. Entonces, lo que yo tengo acá es una fórmula que a partir de la representación algebraica del vector me permite calcular su magnitud. Entonces, miren cómo funciona. Si yo, por ejemplo, tengo el vector 3,4 y le quiero calcular su magnitud, pues simplemente aplico esta fórmula. La magnitud del vector 3,4 es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, que es 3 elevado al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, pues que sería 4 elevado al cuadrado. Yo calculo esa raíz, esto sería la raíz de 9 más 16, que eso da exactamente 5, y entonces esta es la medida de la magnitud de este vector. Y miren que aquí no tuve necesidad de hacer ningún dibujo para calcular la magnitud, ni la necesidad de sacar una regla, ni de meterlo dentro de ningún software. Aquí simplemente me dieron el vector y yo inmediatamente pude calcular su magnitud o su norma. Vamos a estar utilizando las dos palabras indistintamente. A veces diré magnitud, a veces diré norma del vector. Entonces, esto es, digamos que, la primera aproximación a la utilidad de esta teoría. Con esta teoría, yo puedo calcular longitudes sin necesidad de medir, sin necesidad de utilizar instrumentos de medición. Yo puedo calcular la longitud de este vector simplemente aplicando esta fórmula. O supongamos que yo quiero encontrar la magnitud del vector menos 2,7, pero no quiero ponerme a dibujarlo y ponerme a medir. Pues entonces yo aplico nuevamente esta fórmula. Yo calculo la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Que en este ejemplo, eso daría la raíz cuadrada de 53. Que si yo lo aproximo con la calculadora, el resultado es 7,28.
Entonces, vuelvo e insisto, aquí estoy calculando medidas o longitudes de un vector sin necesidad de dibujar siquiera ese vector. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, señor. Entonces, ya tengo una forma de calcular la magnitud de un vector con total precisión sin necesidad de ponerme a medir ni a dibujar el vector. Puedo resolver problemas geométricos, como es calcular una longitud, sin necesidad de hacer dibujo. Esa es la fuerza de esta teoría que se está presentando acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo está claro, profe. Entonces, ya solventamos el problema de la magnitud. Ya sabemos cómo calcular esa magnitud o esa norma de ese vector. Entonces, lo que nos quedaría por discutir es cómo hago para calcular la dirección de un vector. Y entonces recordemos que cuando yo hablo de la dirección de un vector, estoy haciendo referencia a un ángulo, al ángulo que forma ese vector con respecto al eje positivo X. Y entonces, si yo quiero calcular ese ángulo, nosotros debemos tener en cuenta que dependiendo del tipo de vector, hay una forma diferente o hay una fórmula particular para calcular ese ángulo. Lo primero que quiero establecer es que en álgebra lineal los ángulos se miden en grados. Tal vez ustedes en cálculo están acostumbrados a medirlos en radianes, pero aquí en álgebra lineal se prefiere utilizar ángulos, porque aquí el enfoque es mucho más geométrico y a nivel geométrico se entiende más qué significa 45, 70, 90, 180 grados que pensar en pi medios, pi cuartos radianes. Entonces, por eso en álgebra lineal se prefiere utilizar como unidad de medida de los ángulos los grados. Y entonces, nosotros tenemos que establecer esa medición en términos de esos ángulos, de esos grados. Y entonces, dependiendo de el tipo de vector que corresponda, nosotros tenemos cierta fórmula para calcular esos ángulos. Discúlpeme un minuto que estoy teniendo aquí un pequeño problema con el computador. Ya vuelvo en un minuto. Listo, pues. Bien. Entonces, ¿cómo hago para calcular ese ángulo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es cuáles son los casos que debemos considerar. Entonces, recordemos que estamos hablando de un vector, y lo voy a traer acá, un vector B1, B2. Es decir, la primera coordenada la llamamos B1, la segunda coordenada la llamamos B2. Entonces, el criterio para distinguir cuál es la fórmula que vamos a aplicar viene dada por este número, el primer número. Dependiendo de si el primer número es positivo o es negativo, aplicamos una fórmula en particular. Si el primer número es positivo, es decir, si en el vector la primera componente es un número positivo,
El ángulo se calcula a partir de esta fórmula. Y esta fórmula hace uso de una función trigonométrica muy particular. No voy a entrar en detalles porque no sé qué tanto conozcan ustedes de esta función trigonométrica. Lo único que les voy a decir es que esta función trigonométrica está en las calculadoras. Ustedes pueden revisar en su calculadora, siempre va a aparecer algo que se llama tangente a la -1, que es lo que comúnmente se denomina el arco tangente de un valor. Y entonces, lo que me dice acá es que si yo quiero calcular el ángulo de un vector donde la primera componente es positiva, lo que tengo que hacer es calcular el arco tangente o el tangente a la -1 de la segunda componente del vector dividido por la primera componente. Entonces, yo en la calculadora, porque yo no conozco otra forma de calcular el tangente a la -1, yo aplico tangente a la -1 de la segunda componente sobre la primera componente. Y el resultado de eso, en grados, y recuerden que tienen que poner su calculadora en modo grados, ese es el ángulo de la dirección del correspondiente vector. La fórmula es, y ya voy a mostrar un ejemplo, de aplicación relativamente directa. Tengo mi vector, si compruebo que la primera componente es positiva, divido B2 sobre B1, eso lo puedo hacer en la calculadora, y a eso le calculo el tangente a la -1. Un pequeño comentario sobre los ángulos, que esto es, digamos que, más que nada proveniente como de la trigonometría, pensaría yo. Cuando uno habla de un ángulo, el signo del ángulo determina el sentido en el que se mide. Cuando yo mido un ángulo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es un ángulo positivo. Por ejemplo, 45 grados son 45 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o en el sentido antihorario. Cuando un ángulo es negativo es porque se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia abajo, por decirlo de alguna forma. Cuando uno habla de este tipo de direcciones, como estas direcciones se miden en sentido antihorario, el ángulo tiene que ser un número positivo. Es decir, el ángulo tiene que ser 45, 60, 75, 90, en términos positivos, para que indique que lo estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. A veces esta fórmula da números negativos. Eso es como una característica de esa expresión. A veces da un número negativo. Entonces, si al aplicar esta fórmula me da un número negativo, para volverlo positivo, lo que uno hace es sumarle 360. Porque al sumar 360, nosotros determinamos un ángulo negativo en el sentido positivo, contrario a las manecillas del reloj. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Tengo mi vector. La primera componente me dio positiva. Por ejemplo, el vector 3, -10. Quiero encontrar la dirección de ese vector. Entonces, la fórmula me dice, coja la segunda componente dividida la primera componente. Es decir, -10 dividido 3. Y le vamos a calcular
tangente a la menos 1. Ustedes pueden hacer el ejercicio en su calculadora. Calcular tangente a la menos 1 de menos 10 dividido 3, de menos 10 tercios. No sé cómo funciona en cada una de las calculadoras en particular que ustedes tengan. Asumo que escriben la función tangente a la menos 1 y a continuación escriben menos 10 tercios. En otras calculadoras primero se pone menos 10 tercios y luego se oprime la opción tangente a la menos 1. Cuando yo aplico ese valor o esa fórmula a menos 10 tercios, el resultado es menos 73.30. Menos 73.30. Si yo quiero, o como yo quiero, que ese ángulo lo volvamos positivo, cuando uno trabaja con ángulos, para volverlos positivos, uno le suma 360. Y entonces cuando ustedes suman menos 73.30 más 360, el ángulo da 286.70. Y ese sería el ángulo que representa la dirección de este vector. ¿Sí es clara la idea? Sí, profe. Ahora, si esta fórmula da directamente un número positivo, pues ahí no hay que hacerle más nada. Ese valor positivo es el ángulo de la dirección del correspondiente vector. Entonces, el vector 3, menos 10 tiene una dirección cuyo ángulo es 286.70. Si ustedes quieren, pueden verificar la fórmula utilizando su calculadora. ¿Sí la verificaron? Que diera lo que digo que está dando. Sí, profe. Eso. Perfecto. Entonces, este es el primer caso. Miren que aquí apliqué esta fórmula porque la primera componente del vector era positiva. Si la primera componente es negativa, ¿dónde está ese pedazo? ¿Dónde lo tengo escrito? No lo escribí. Porque lo borré. Toca entonces escribirlo acá. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces me toca. Si la primera componente es negativa, entonces esta fórmula se cambia ligeramente. En esta fórmula, cuando la primera componente es negativa, lo que uno hace es calcula el tangente a la menos 1 de B2 sobre B1, es decir, aplica la misma fórmula, pero en ese caso tiene que sumarle 180. Obligatorio hay que sumarle 180. Es decir, independientemente de cuánto de acá, tengo que sumarle 180 al resultado final si la primera componente es negativa. Por ejemplo, y aquí creo que tengo un ejemplito. Hacia aquí lo tenía escrito, pero no lo tenía señalado. Y lo había escrito, pero estaba. Bien. Lo muestro aquí con el ejemplito. Para que vean. Entonces, quiero que miren cuidadosamente. Tengo el vector menos 2, menos 5. Ese vector, la primera componente es negativa. Y entonces, en esta fórmula me dicen que si la primera componente es negativa, pues lo que hago es, calculo tangente a la menos 1 de B2 sobre B1, esa fórmula permanece intacta, la segunda componente sobre la primera componente,
Y a ese resultado tengo que sumarle obligatoriamente 180. Sin importar el resultado que dé acá, tengo que sumarle 180 si la primera componente es negativa. En este caso, cuando apliqué esa fórmula, el resultado me dio 248.20. Entonces, el ángulo dirección es 248.20. Aquí pasa lo mismo que antes. Si el resultado, después de aplicar la fórmula, toda la fórmula, diera negativo, habría que sumarle adicionalmente 360 para volverlo positivo, si eso llegara a pasar. Si no, como aquí el resultado de una vez ya dio positivo, pues ese sería el ángulo dirección. ¿Sí es claro cómo funciona? Sí, profe. Sí, profe. O sea, con la dirección sí hay mucho más detalle. La magnitud de un vector tiene una única fórmula, que es esta, que es la clásica fórmula para la norma o magnitud de un vector. Cuando uno quiere calcular el ángulo dirección o la dirección, uno tiene que manejar estos criterios o estos casos. Si la primera componente es positiva, aplico esta fórmula directamente. Si la primera componente es negativa, aplico esta fórmula sumándole 180. Entonces hay que tener cuidado con respecto a cuál es el caso que corresponde. Para cerrar, y la próxima clase discutimos algunos ejemplitos de esto, como relacionándolos con otro tipo de conceptos, porque ya digamos que se nos va cerrando. No quisiera irme sin mencionar esto. Hay un caso que no hemos mencionado, y es qué pasa si la primera componente es cero. Si la primera componente es cero, entonces tenemos que revisar el signo de la segunda componente. O sea, cuando, por ejemplo, tengo el vector 0, algo, entonces, a partir de la segunda componente, es que determinamos el signo. Si la segunda componente es positiva, el ángulo es de 90 grados. Aquí es directo. Si la primera componente es 0 y la segunda componente es positiva, inmediatamente el ángulo es de 90 grados. Si la segunda componente es negativa, el ángulo es de 270 grados. Cuando la primera componente es 0, hay dos opciones. O el vector tiene una dirección de 90 grados o tiene una dirección de 270 grados. Eso lo determina el signo del correspondiente vector, de la segunda componente. Si es positivo, el ángulo, aquí va con tilde, el ángulo es de 90 grados. Si es negativa, el ángulo es de 270 grados. Entonces, ese es un tercer caso que hay que considerar, porque también hay vectores donde alguna de las componentes puede valer 0. Si es claro el esquema de este proceso para encontrar la dirección de un vector. Sí, profe. O sea, parecen como muchos casos, pero pues es simplemente estar atento a cuál caso corresponde y aplicarle la fórmula adecuada. No sé si haya alguna pregunta hasta aquí. ¿Vamos bien?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Esto era lo que les quería presentar el día de hoy. De hecho, lo que les quería presentar un pedazo el jueves, pero nuevamente me excuso. Esto es, por llamarlo de alguna forma, la parte introductoria a la teoría de vectores. ¿Qué es un vector? ¿De qué manera se puede representar un vector? ¿Y cuáles son los aspectos característicos de un vector? La próxima clase, como les mencionaba, vamos a mirar como algunos ejemplitos rápidos de calcular la dirección de un vector y vamos a empezar a discutir operaciones entre vectores. Vamos a retomar algunas operaciones conocidas de otras teorías y vamos a mirar operaciones nuevas que aparecen en este contexto. Entonces, nos veríamos el jueves para continuar con este trabajo. Perfecto, profe. Si no hay ninguna inquietud, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Mil gracias, profe. Que descanse. Gracias, profe. Compañeros. Hasta luego. Chao. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.